cartesiano, imaginen una función eh, y pues hemos visto la situación cuando esta función pues tiene un hoyo y lo que hace el límite pues es decirnos pues cuánto valdría la función si ese hoyo no existiera. Eh, entonces, a partir de eso nos da una buena idea del límite de cómo rellenar, digamos, ese hoyo de forma, pues de forma muy práctica. Bueno, eh, no son las únicas funciones que pueden existir. Pueden haber funciones muy extrañas. De hecho, voy a pintar una muy extraña, digamos, pueden existir funciones como estas, eh, como que por cachos. Por ejemplo, la función tangente, la que vieron alguna vez, bueno, la función que seguramente han visto en la calculadora, de las funciones trigonométricas está seno, coseno y tangente. Si ustedes grafican a la función tangente, son cosas así. Eh, lo cual, pues, toma una forma extraña en el plano cartesiano. Hay funciones, por ejemplo, que se llaman hipérbolas, que son cosas así. Entonces, no todas las funciones son bien comportadas, no están en un solo trozo, digamos, en un solo trazo, no está la curva. Entonces, para esas situaciones, también nos puede ayudar el límite a determinar si una función es bien comportada o no lo es. Para eso nos podemos ayudar a través de límites laterales. Em, Entonces, pues resulta que los límites nos están ayudando para hacer un estudio profundo de las funciones. Entonces, bueno, voy a empezar con eso la clase. Eh, Ujú, ahí. Entonces, los límites laterales son, son herramientas que nos permiten estudiar la función en, en un sentido específico del eje X. Utilizamos la siguiente notación. Bien, cuando utilice este símbolo, cuando diga esto, el límite cuando x tiende a x0, pero voy a poner un más acá, f de x igual a L, lo vamos a leer como el límite cuando x tiende a x, cuando x tiende a x0 por la derecha.
Y si en vez de un más pongo un menos, voy a decir que es por la izquierda. Ahora voy a ver a qué me refiero por derecha o izquierda. Derecha con respecto a quién o izquierda con respecto a quién. Ujú. Entonces, bueno, hasta acá nada más notación. Insisto, noten que estoy marcando con un signo junto a la x0, hacia donde va a tender la función. Con un signo estoy refiriéndome nada más a un sentido. Ahora vamos a ver a qué se refiere ese sentido. Eh, Voy a hablar específicamente ahorita del límite por la derecha. Consideren la siguiente función. En el plano cartesiano. Ujú. Entonces, voy a dibujar un plano cartesiano por acá. Y voy a dibujar, pues, una función. Oh, una función por acá. Bueno. Ujú. Bien, entonces, bueno, acuérdense que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje X. Bien, y a nosotros nos interesa, pues, algún punto en particular de esa función. Digamos, este es el punto X0. Bueno, cuando, cuando cuando yo digo que el límite, bueno, en vez de X0, ajá, sí, voy a dejar el X0. Cuando yo digo que el límite cuando X tiende a X0, uf, a X0 por la derecha, lo que está refiriéndose es que me voy a acercar al valor X0 por la derecha del eje X. Me voy a acercar sin llegar a ser X0. Entonces, me voy a acercar a estos valores por la derecha del eje X. Y voy a ver qué valor toma la función en ese punto. En este caso, pues está muy trivial porque esta función que dibujé es una función muy bien comportada. Ah, se cerró mi aplicación, maldita sea. Ah, permítanme. Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nos va a poner ejercicios de esto, siempre se nos va a aclarar que va a ser por la derecha o por donde sea que puede entrar eso. Ajá, les voy a poner el simbolito más o el simbolito menos, Oh, dependiendo de la situación. más es derecha. Más es derecha y menos es izquierda. Oh, perfecto. Gracias, profe. Ujú. Sí. Entonces, ajá, esta es la función f de x. Ajá. Y entonces, si yo me acerco por la derecha, entonces me fijo qué valor tiene. Acá, digamos, vale L. Y yo voy a decir que esta función vale L. Entonces, por la derecha es de acá, mm, en este sentido. Lo voy a dejar marcado acá. Así. Voy a poner en otro color que sobresalte. Mm, ujú.
Ujú. Ajá, eso es por la derecha y por la izquierda, pues obviamente va a ser lo mismo, nada más que en el sentido opuesto. Lo voy a poner por acá. Ahora, en vez de por la derecha, lo vamos a hacer por la izquierda. Y en vez de, y en vez de esta línea, pues vamos a acercarnos ahora en este sentido. Acercarnos lo más posible a x0, pero sin llegar a ser x0. Entonces vamos a llegar en este sentido. Y vamos a ver qué valor toma la función en ese sentido. Y como va a ser por la izquierda, pues le tengo que poner un menos acá. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe. Se ve bastante trivial y de hecho se ve hasta un poco eh, pues redundante con respecto a lo que venimos haciendo, como que nada más revolcar la situación, pero no es así. Y vamos a ver unos ejemplos en los cuales pues toma un valor importante hacer estos límites laterales. Veamos ejemplos. Observa la siguiente función y determine los límites. Ujú. Entonces voy a dibujar acá una función. Voy a poner mi plano cartesiano y esta función va a ser algo extraño ahora. Ujú. Mm, y resulta que específicamente toma esta cuestión rara que está haciendo, lo está haciendo en el punto x igual a 1 y acá toma el valor 1 y acá toma el valor 4. Bien, este es el eje X, este es el eje X y este es el eje Y. Ajá. Eh, Ujú. Entonces nos pide el ejercicio calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Esta es la función f de x. Cuando nos acercamos por la derecha. Cuando nos acercamos por la derecha, ¿qué valor tomará la función? Positivo. Positivo. Específicamente, ¿qué valor numérico tomará? El 1. El 1. Bien, noten que
en las definiciones que utilicé acá, aunque me estoy acercando a este valor del eje X, el valor que tengo que dar de límite es un valor que está en el eje Y, en este ¿Cuatro? caso es L. Ajá. ¿Por qué 4? Por ahí alguien me comentó que es 4. ¿Quién fue? Ah, sí, yo, profe. Ajá, ahora sí te voy a poner Carolina. Carolina. Ajá. ¿Por qué 4, Caro? Porque está en el mismo eje que la L, entonces busqué un factor y ahí estaba el 4. ¿Y por qué 4 y no uno? Como por ahí que alguien nos mencionó que no noté quién fue. ¿Por qué 4 y no uno? ¿O por qué uno y no 4? Ajá. Voy a cambiarle tantito a mi dibujo para que no nos hagamos bolas. Al fin, Pues es puede de ser puro ejemplo. porque pues, ahí está el punto F, ¿no? Ajá. Vamos a ver, espérame. Este en vez de punto uno va a ser el punto 2. Bien. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué resultados podría tomar esa función? 2 y 4, ¿no? Dos o cuatro, exactamente. ¿Por qué dos o cuatro, Rodrigo? Porque X, pues obviamente es uno, ¿no? Y pues se une con el 2 que es de esa cosa rara que está ahí. Y también se Ajá, une con el 4 ajá, ahí, ajá. que también esa cosa rara. Claro, el valor que toma el límite son valores que están sobre el eje Y, en este caso 2 y 4. Entonces, por eso puede tomar el valor de 2 y 4. Ahora, ¿cuál de los dos es el resultado cuando me acerco por la derecha? Pues sí está bien que sea 4 pero porque está nada más el punto, pues. O sea, el punto que Ujú. está marcado. Bien, Y porque ahí está entonces, F. ajá, la respuesta es 4. La respuesta efectivamente es 4, Rodrigo. Así es. Y la situación es porque cuando me acerco por la derecha al uno, que es el 1 es el valor en cuestión, cuando me acerco por la derecha al uno, pues lo único que tenemos como función por la derecha al uno es este trozo. Entonces, cuando me acerco por la derecha al uno, está tomando el valor de 4. Si me acerco por la izquierda al uno, está tomando el valor de 2. Ah, una pregunta, profe. ¿Sí? Supongamos que esa cosa rara, donde está la F arriba, que fuera Ajá. invertida. O sea, en vez de que esté hacia la derecha, póngalo hacia la izquierda. Ahí el resultado también sería 4. Ah, no sé si te refieres a más o menos invertirla así, la voy a tratar de invertir. Mm, ¿Así? No, no, o sea, eh, Al otro lado, a la izquierda, ¿no? ¿Cómo? ¿Así? no, o sea, está en el cuadrante uno. O sea, póngalo en Ajá, el cuadrante 2 me parece. así. Ajá, pero chocando con el punto, Ah, ajá. a la par Ah, qué que bueno. el uno pues. Ajá, ahí, Ajá, ahí. así. Qué buena pregunta, Rodrigo. Ujú. Eh, Muy buena pregunta, Rodrigo. Te pongo una insignia más. Cuando tenemos esa situación, si te das cuenta, no tengo como caminito por donde acercarme al uno por la derecha. O sea, de alguna forma, como que lo que estoy interpretando es subirme en un carrito y caminar por la derecha sobre la función
hacia el término donde me interesa. En este caso, así como lo planteas tú, Rodrigo, ya no tengo caminito, ya no tengo ningún trozo o ninguna curva de este lado. Y bajo esa situación, el problema está, va a haber dos problemas. Bueno, el primer problema está en que no me puedo acercar por la derecha acá. Y entonces diríamos que el límite por la derecha no existe, porque no hay caminito por donde andar. Esa es la primera situación. Pero hay otra situación que está peor todavía, que es una circunstancia mucho peor todavía. Esto no puede ser una función. Ya les había comentado que el truco para saber si es una función o no es una función es trazar líneas perpendiculares al eje X y si toca con dos puntos, no es función. En este caso, no es una función porque está chocando con dos puntos. No puedo calcular el límite de algo que no es una función. Entonces, esas dos razones son, son suficientes para decir que el límite no existe. Una, porque no hay caminito por donde llegar. Esa es la razón uno, pero la razón dos, que está peor todavía, es que ni siquiera es una función. Esa sería la respuesta a tu pregunta, Rodrigo. No sé si, si quedó clara la respuesta. Sí, profe, te ganó Sale. tu insignia. Ujú, sí. ¿Qué pasó, Gaby? Profe, tenía una pregunta. Vi que usted nos había dicho que cuando la línea tenía como el circulito, un hoyo, era porque no estaban unidas. No sé si aún aplique a eso. Ajá, gracias, Gaby. Qué buena observación te me acabas de hacer. Eh, ajá. Lo que dice Gaby es que habíamos hecho un acuerdo entre todos que siempre que yo pusiera un circulito en la función, eh, era que hay un hoyo en la función. Eh, y en este ejemplo no he discutido por qué puse un hoyo acá. Y, y ese hoyo es importante que yo lo ponga. Y ese hoyo es importante que yo lo ponga justamente por lo que le acabo de decir a Rodrigo. Si yo trazo una recta y esa recta toca dos puntos, entonces lo que estoy pintando ahí no puede ser una función. En este caso, si yo trazo esta recta nada más va a tocar un punto. El punto que va a tocar es este. No puede tocar este punto porque acá no hay ningún punto, por eso puse un hoyo. Entonces, por eso puse este hoyo, porque si no ponía ese hoyo, entonces el esquema que dibujé ahí, esta función que dibujé acá, pues no podría ser una función porque tendría dos puntos asociados a un mismo elemento y eso no puede suceder. Entonces, por eso puse ese hoyito, este, Gaby. Gracias por la observación. Ya se me estaba pasando comentar justamente eso. Eh, entonces, bueno, cuando me acerco por la izquierda, ¿cuánto vale la función? ¿Dos? Dos. Dos, ajá. Así es. Eh, Así es, pues esa es una situación para la cual nos sirve los límites laterales. Y entonces no tengo una situación particular. Mm, ajá. Vamos a poner otro ejemplo antes de enseñarles esa situación particular. Un ejemplo que va a ser bien trivial. Ejemplo 2. Determine los siguientes límites laterales. Y
ahora vamos a tener esto. Vamos. Nos vamos a fijar en este punto. Y acá sería -1. Uf. Mm, Y acá sería 1. Bien. Y pues me gustaría saber a mí cuánto es el límite cuando x tiende a -1 por la derecha de la función f de x y cuánto es el límite cuando x tiende, cuando x tiende a -1 por la izquierda de la función. Ajá. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es, cuál es el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda? Por la derecha, perdón. Yo, profe. A ver, Rodrigo. Pero, no, mejor que participe otra persona. Ajá. Ok, ¿alguien quiere tomar esta pregunta? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a -1 por la derecha? Uno igual, pero positivo. 1 positivo, así es, Valeria Castellanos. castellanos, ya te voy a decir castellanos nada más. Este, ajá, castellanos. Así es, uno solamente por, por la derecha y por la izquierda, ¿cuánto vale? -1. Bien. -1 Tiffany y -1 dice Daniel. Tiffany, Daniel. No, pues no puede ser -1, ¿no? Es +1 Es +1, Scarlett, así es. ¿Por qué, Scarlett? porque son signos iguales y eso da más. Ajá, habíamos quedado otra vez que los valores de los límites son valores que están en el eje Y. De entrada habíamos quedado eso, por ejemplo, 2 y 4. Entonces, pues si yo me acerco por la izquierda, está tomando el valor de 1 en el eje Y. Si yo me acerco por la derecha al -1, yo me estoy, está tomando la función el valor 1 en el eje Y. Por eso, el valor de la función por la izquierda pues, también es 1. Sí quedó claro por qué ambos límites son 1. Sí, profe, pensé que no se podía hacer eso, pero sí, Sí, sí. sí, sí se puede. ¿A todos les quedó claro por qué ambos límites son 1? ¿Sí? Bueno, y esto nos da pie a dar la siguiente definición. Y está bien chida esta definición porque, bueno, ahorita les platico por qué. Definición. Decimos que una función es continua si y solo si ajá, espérame, antes de eso, que es continua en x0. Sí y solo si el límite cuando x tiende a x0, a x0,
por la derecha de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x. Ujú. Y esta es una definición. Si los límites laterales coinciden, entonces es continua. O bien es continua si los límites laterales coinciden. Pues eso significa el sí, solo sí. Es continua si los límites laterales coinciden, o bien si los límites laterales coinciden, entonces es continua. Por eso es el sí, solo sí. No sé si, bueno, son pues ahí tiene que ver con proposiciones, pero bueno. ¿Quedó clara la definición de continuidad? Creo que Entonces, sí. por ejemplo, el ejercicio de arriba, pues sería continuo, ¿no? Esta es una función continua. F acá es continua en x1, perdón, en x igual a -1. Es continua en x igual a -1. Y esta función que vimos acá como ejemplo, como el ejemplo 1, pues no es continua en x igual a 1, porque toma dos valores distintos. Y eso está chido porque esta definición nos ayuda un buen resulta que en matemáticas, en economía, en cualquier, pues no, quizá exagero un poco, pero casi en todas las áreas de las ciencias, pues ejercemos un formalismo matemático solamente sobre funciones continuas. Si no son continuas y bien portaditas nuestras funciones, es muy difícil trabajar sobre esas funciones. Sí se puede, pero se complica un chorro el cálculo. Y casi siempre pedimos esta condición sobre las funciones que vamos a trabajar. Eh, y si no existe, pues casi siempre la suponemos. Ujú. Eh, por eso esta función, por eso esta definición es importante entenderla y tenerla a la mano. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Bien, resulta que hay muchas funciones que no son continuas. Les había comentado que la función tangente, mm, a ver, se las voy a pintar mejor en el graficador. Voy a dejar de presentar un momento y voy a presentar. Bien, me dicen si ven mi pantalla. A ver, espérame, creo que puedo presentar una pestaña. Bien, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Va, entonces voy a meter una función, la función tangente de x, que es la función que tienen todos en su calculadora. Y la voy a pintar de color rojo. Ahora, vean qué forma tan asquerosa toma esta función. Mi pregunta que les haría es, la primerita que les haría ¿es continua esta función? Sí. Si es continua, Sí, ¿no? vamos a ver, vamos a fijarnos en esta región nada más. Más bien, cuando yo digo la función es continua, eh, ustedes hasta ahorita pues deberían de decir continua en dónde. Pues si es continua en cero, en x igual a cero, pues resulta que sí es continua en x igual a cero. Si me acerco por la izquierda, se va al cero, y si me Ambos acerco por van a la ser. derecha, se va al mismo número. Pero, por ejemplo, en 1.5 no es continua,
porque cuando yo me acerco por la izquierda hacia el 1.5, vean hacia dónde me voy hacia arriba, me voy hacia infinito. Y si me acerco por la derecha, me voy hacia abajo. Entonces, en 1.5 no es continua. La Ok, función, la función tangente es infinitamente discontinua, porque hay un chorro de puntos donde voy a tener discontinuidades. Una función que se vea menos fea, menos discontinua, es esta función, 1 entre x. Esta función es, es discontinua en x igual a 0. Si me acerco por la izquierda, me voy para abajo, hacia menos infinito. Si me acerco por la derecha, me voy hacia arriba, hacia infinito. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito, y cuando me acerco por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito. Si se dan cuenta, los límites laterales, al menos a este nivel, lo vamos a ver como interpretación de gráficas nada más. Eh, bueno, ¿hay dudas hasta acá? no, profe. No, Entonces, profe. cuando no es continua, ¿cómo le podría responder en el examen? Es que depende, insisto. Bueno, cuando no es continua, tengo que referirme a qué punto no es continua. Y ahí tendrías que interpretar tú la gráfica. Eh, entonces, pues si toma dos valores distintos, no es continua. ¿Sí, Rodrigo? Sí, o sea, si fuera, o sea, en algún punto, por ejemplo, gente tuvo un punto que creo que era 0.25, o saber qué, ya no Ajá. es continua. O sea, si tuviera un ligero doblez, por así decirlo, hacia la derecha, pues sí sería continuo, ¿no? O sea, porque sigue una línea vertical, digo, horizontal, y pues ahí ya va como tapando 0.25, 0, lo que usted quiera, pues. Ah, este, pues sí, No, esencialmente es eso. Si te fijas, bueno, mencionaste así como un doblez. No sé si lo vuelvo a presentar. Ah, bueno, si no, yo creo que mejor lo discutimos en la próxima clase. Ya se nos acabó el tiempo. Nada más para corroborar, los que nos echaron una mano hoy con comentarios y, y participaciones, según yo, fue Carolina, Rodrigo con una más, Gabriela Islas, Castellanos, Tiffany, Daniet y Scarlett. ¿Alguien se me está pasando? Ok. Bueno, son los que hoy nos echaron la mano. La próxima clase vamos a seguir revisando ejemplos sobre límites laterales y continuidad de funciones. Y ya después del martes, pues pasamos a un nuevo ejemplo. Entonces, pues eso es todo por hoy. Al rato les mando la tabla de insignias. Y pues ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. adiós, profe. Bye.